Yeshua, Yeshua. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará, 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 no se apagará. Convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Qué lindo esto de cuidar la unción. Los escuchaba cantar y decía, qué lindo, vale, un coro de ángeles. Queremos cuidar tu presencia y cuidar la unción. Y está bueno, los bendigo y los felicito. Pero debemos cuidar la unción seriamente. Debemos ser hombres y mujeres celosos de la unción. Aunque la compartimos, la cuidamos celosamente. ¿Está conmigo, sí o no? Se me vino un pasaje bíblico mientras escuchaba esto. Y vemos que David era un rey danzarín, digamos. Un rey que danzaba, que le gustaba danzar. Pero también vemos otra faceta de David. Y se me vino este pasaje y se lo quiero compartir. Se lo quiero regalar. Porque es parte de cuidar la unción. Cuidar la unción es, obviamente venimos, adoramos, cultivamos a través de la adoración la unción. Pero también es en nuestras actitudes, nuestras formas, cómo nos manejamos, cómo actuamos en situaciones críticas, difíciles. Ese mismo rey que danzaba en la presencia de Dios y llegó a danzar a tal punto que su esposa le dijo, hey, ¿no tienes pena de danzar de esta forma delante del pueblo? Tú que eres el rey. Y él dijo, aún más vil que esta vez me haré por Jehová. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Bueno, ese mismo rey aquí le toca pasar por una situación difícil. Segunda de Samuel. Le voy a tirar el texto. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 9. Dice, entonces Abisaí, hijo de Sarbía, dijo al rey, ¿por qué te maldice este perro muerto a mi señor el rey? El rey estaba pasando, venía de una batalla y de repente había uno que le estaba maldiciendo. Él era el rey. Y había uno que le estaba maldiciendo. Entonces salta uno y dice, ¿por qué maldice este perro muerto? Escuche esto. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Estos eran sanguíneos, esto no era gente
Los que andaban con David eran gente bien sanguínea, era gente que no sangrienta, no tenía problema por matar. Y cuando lo ven que le ofenden a su rey, uno de sus súbditos le dijo: ¿me das permiso de cortarle la cabeza a este? Mire lo que contesta David. Y David dice: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbía? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace así? ¿Sabe qué significa eso? Diga conmigo: humildad. Él era rey, tenía todo el poder de mandar a su súbdito, y su súbdito le sugiere todavía y le dice: dame el permiso nomás y te traigo la cabeza de este en un plato. Este no te insulta más. Y él le dijo: si Jehová le permite, así sea. Diga conmigo: humildad. La gente que carga unción tiene que ser humilde si quiere guardar la unción y multiplicarla. ¿Está conmigo, sí o no? Un aplauso a Jesús. Así que cuidado si uno sale de aquí después de un culto bien ungido y surge alguna situación ahí por el tránsito y le viene la tentación de arrancarle porque tenemos que guardar la unción. Depende mucho de nuestras acciones y actitudes. ¿Se da cuenta, sí o no? Bien, ahora sí me gusta porque este pueblo absorbe. Hoy quiero hablarles de lo importante de guardar la unción, obviamente, pero voy a hablarles de algo que está bien complicado y que la gente a veces no termina de descifrar esta. Yo quiero hablar del pecado. Vinimos hablando del fuego, de la unción, de los milagros, gloria a Dios, de los rompimientos, de las super mega bendiciones y todo eso, pero también tenemos que hablar de esto, el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son en qué termina? ¿Cuáles son a qué nos lleva? Y todo eso. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo primero que dice que el pecado entró por un hombre. Diga conmigo: el pecado entró por un hombre. Sabemos que este hombre era Adán. Y cuando el pecado entró, atrás entró la muerte. Así que podemos decir pecado igual a muerte. En otras palabras, el pecado trae condenación y la condenación es la muerte. Y también dice por cuanto todos pecaron. La condición de todo es que todos hemos pecado. Ahora bien, en la sociedad que vivimos actualmente, la sociedad se ha empeñado, incluso se tiene que cumplir la escritura. La Biblia dice que en los últimos tiempos tinieblas cubrirán la tierra. Así que no solamente la sociedad se ha ensañado, sino que se están cumpliendo los tiempos proféticos. Entonces parece que al pecado lo quieren hacer más, no llamarlo pecado, sino hacerlo más, algo más, más ¿cómo? Ahí está, minimizar el pecado. Gracias, hijo. Minimizarlo, quieren minimizar el pecado. Entonces vemos la psicología, la psiquiatría y aún la misma sociedad que ha cambiado el significado de muchos términos. Y usted me dice: pastor, ¿y cuáles son aquellos? Por ejemplo, al alcoholismo le llaman enfermedad. No estoy hablando de aquel que toma un vasito con la comida o lo que sea, sino que estoy hablando del alcoholismo, el que aquel no puede controlar y le llaman, está enfermo, es una enfermedad. Al alcoholismo le llaman enfermedad. Al homosexualismo les dicen enfermedad congénita. Al aborto
lo ven como el derecho a escoger. A la drogadicción la califican como una enfermedad mental. Y a la pornografía la llaman arte. Al adulterio, a la fornicación le ponen otros nombres. Pero ¿cómo se llama Jesús al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, a todo eso? ¿Cómo le llama Jesús? Diga conmigo, pecado. Entonces Jesús le llama pecado. Todo eso es pecado. El aborto, el homosexualismo, la drogadicción, todas esas cosas son pecados y son cosas que son influenciadas por demonios que llevan a la persona a la destrucción. Por eso es importante que como iglesia hablemos las cosas como son, tomemos la postura que tenemos que tomar y hagamos el trabajo que debemos hacer. Porque la Biblia dice que si la sal no sala, para lo único que sirve es para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y si la iglesia minimiza el pecado, ¿para qué existe la institución de la iglesia? Si la iglesia en realidad es la única institución que resiste al pecado y debe resistir hasta el último tiempo. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces, la sociedad trata de llamarle de esa forma, pero sabemos que eso es pecado. Entonces Jesús le llama a todo esto pecado. Pornografía, pecado. Homosexualismo, pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y debemos aprender este principio. Ahora, ¿qué es el pecado? Yo lo referí en dos cosas. Número uno, el pecado, es un veneno que mata lentamente. El pecado es un veneno que mata lentamente. Esa es una de las definiciones. Otra puede ser, y es, el pecado es la transgresión. Escuche esto. Es la transgresión de las leyes de Dios. Y el hombre el hombre que está continuamente ofendiendo a Dios y ha transgredido las leyes y sus mandamientos. Entonces el pecado es transgredir leyes, pasar por encima de mandamientos, hacer lo que a nosotros se nos place. Eso es pecado. Salir de las dimensiones que Dios nos estableció como límites para romperlos, eso significa pecado. Y le dije, la paga del pecado es, ayúdeme, la paga del pecado es muerte. No hay cambio ahí. Cuando vemos un hogar donde no hay paz, que hay contiendas y celos continuamente, en ese lugar allí también se violó los principios de Dios. Porque el hogar es la institución, o la familia es la institución creada por Dios para que haya paz, para que haya armonía, para que haya corrección, para que haya instrucción. Pero también es el lugar para disfrutar, la familia. Y cuando en un hogar continuamente, de continuo, se generan pleitos y envidias y esto y aquello, continuamente, ya se transgredió algo que se estableció con un principio. ¿Está conmigo, sí o no? Hay gente que quiere que a sus hijos se le eduque el colegio, que se haga cargo el jardín, la primaria, la secundaria, la facultad, que lo enderiece. No. A usted le toca esa parte. Al padre le toca esa parte, a la madre le toca esa parte. Si el padre no está, sea la madre. Si la madre no está sola, a la madre. Pero la autoridad que Dios estableció ahí, ¿está conmigo o no? ¿Para qué? Los límites que hacen. Los límites, fíjense que la Biblia dice, esto lo dice la Biblia, dice que la vara a su tiempo libra al joven del Seol. ¿Sabe qué es el Seol? La muerte, diga conmigo, muerte. Entonces la vara a tiempo, la corrección a tiempo libra de la muerte. Entonces debemos aprender estos principios, porque la iglesia no ha aprendido esto. La iglesia no se ha hablado de estas cosas. La iglesia hemos hablado del pecado por encima, algo por encima, muy arribita. Hemos hablado de Jesús, de la muerte de Jesús, también por arribita. Pero no hemos profundizado en las cosas, de cómo se originan y cómo van avanzando si no le ponemos un límite. Entonces dijimos, eso es pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero
A mí me ha pasado que le he hablar a gente de Dios y la gente me dice: ¿y por qué decís que Dios existe? Si existiera Dios no hubiera muerte, no hubiera enfermedad, no hubiese hambre, no hubiese guerra, no hubiese esto, no hubiese aquello, lo otro. ¿A usted le ha pasado alguna vez? ¿Se ha enfrentado con alguno de esos? Yo me he tenido que enfrentar con algunos que me dicen: ¿qué me venía a hablar de Dios? Si hubiera Dios no habría gente muriendo de hambre, esto, aquello, lo otro. Y se confunden, porque la Biblia, Dios existe y su palabra también, que es la Biblia. Y en la Biblia está establecido que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la paga del pecado resulta la muerte. Primeramente, muerte espiritual o situaciones alrededor nuestra adversas que vienen consecuencia del pecado. Como por ejemplo, vemos, hay naciones de la tierra que pasan hambre, miseria, niños, jóvenes, adultos. Yo les contaba en las reuniones anteriores, hace un tiempo me meto en un documental y empiezo a mirar un poquito de África. Le digo, me estremeció. Vi una parte linda de África, pero después vi la parte fea de África. Y nosotros sabemos que en nuestro país uno tira una semilla y crece una semilla y tiene la posibilidad de plantar algo. O los que viven en el campo saben que se dan una vuelta al campo y algún bicho aparece. Pero en esas tierras tan áridas, en esas tierras tan secas, ni siquiera hay vegetación, no hay animales, no hay vegetación. Y usted ve los niños flacos, su piel pegada a sus huesos, su panza, una panza que no es de alimento, sino que es la misma de nutrición, la deformación que tiene. Su piel totalmente rasgada por infecciones, lastimada por infecciones, las moscas rondando todo eso. Y mientras miraba eso decía: oh Señor, qué terrible todo esto. Pero el mismo documentalista que estaba filmando eso se sube a un jeep y hacen unos kilómetros y se van hasta un lugar llamado el Templo a la Rata. Y aunque a usted le cueste creer, había un templo que era un templo de adoración a la rata. Y adora a las ratas en ese lugar. Es un lugar donde la gente va y hace como un picnic y come de entre las ratas, pone sus hijos ahí, las ratas andan por encima de sus hijos y ellos se sienten como privilegiados, como tocados por un don especial porque la rata anda entre sus hijos. La idolatría mata, el pecado mata. Toma ese mismo jeep, hace unos kilómetros más y se va a otro lugar donde era el culto a la vaca. Y así un montón de sinnúmeros de templos. Adoremos a la rata, adoremos a la vaca, adoremos cualquier cosa, menos adoremos a Dios. Y Dios dice en su palabra: no te harás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Dios fuerte y celoso, que te saqué de la tierra de Egipto y yo castigo la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos que son lugares, están sumergidos en la maldición a causa de haber roto una ley espiritual. ¿Me va entendiendo, sí o no? Por eso es que los gobiernos no pueden resolver la pobreza. Los gobiernos no pueden resolver esas cosas, porque no se trata de algo gubernamental, es algo espiritual que tiene que ser quebrantado. Lo único que lo rompe es la unción del Espíritu Santo. El fuego de Dios, cuando llega a un lugar, trae la revelación de la palabra y rompe, penetra. Ah, pastor, eso no puede ser. Si usted no me cree, mire, hay un video de un lugar que se llama Almolonga. Búsquelo. Vaya a su casa, busque. Conozca la historia de ese territorio. Ese territorio era un territorio donde se prostituían, donde había droga, donde había delincuencia, muerte. Un buen día había iglesia, pero la iglesia no era relevante. Era una institución. Pero un buen día Dios llama a un hombre.
Este hombre va y planta la iglesia en ese lugar. Y empiezan a orar, y empiezan a ayunar, y empiezan a consagrarse, y empiezan a buscar al Espíritu Santo, y empiezan a clamar a Dios. ¿Sabe qué? El lugar empezó a cambiar, el lugar empezó a ser transformado. Los delincuentes se empezaron a convertir. Los que robaban ya no querían robar más, los que delinquían ya no querían delinquir más. Cuando Dios empezó a tocar esa ciudad, ¿sabe qué? La tierra empezó a ser sanada. De ese lugar, si usted lo busca en internet lo va a ver. De ese lugar sacaban vegetales gigantescos cuando la tierra no estaba, primero no daba nada porque estaba maldecida. Pero cuando se trajo el reino de Dios, cuando se trajo la justicia, cuando se trajo la bendición, cuando se trajo lo verdadero, la tierra empezó a dar lo que no estaba dando. Por eso necesitamos que la iglesia de este tiempo sea una iglesia relevante, una iglesia que se establezca de una forma poderosa, que no solamente está para cuatro paredes, estamos para transformar, para trastornar, para traer el reino de Dios a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso hay que erradicar el pecado, hay que sacar eso afuera. No se puede estar en dos puntos. Hay gente que está equivocada con todo esto del tiempo de la gracia. Sabemos que estamos en el tiempo de la gracia, pero hoy con la ayuda del Señor quiero llevarte a una revelación. Entonces necesitamos entender que el pecado mata, que trae consecuencias. Vemos, y otros pueden decir, ¿por qué vemos personas con enfermedades terminales como el SIDA, HIV? Y usted, es fácil la respuesta. En la primera exposición que le hice, ¿por qué vemos países sumergidos en la maldición? Porque buscaron dioses ajenos, porque se inclinaron a dioses ajenos. Y aunque aquí hay idolatría, porque Argentina también la tiene, ¿sabe? Es un país bastante cristiano, o bastante cristianizado o predicado. Pero hay lugares, hay territorios en el mundo que está tan sumergido la tiniebla que la maldición está ahí, porque la paga del pecado es muerte. Por eso necesitamos entender lo que Dios está queriendo y requiriendo para estos últimos tiempos. ¿Está conmigo? ¿Por qué sucede lo del SIDA? ¿Por qué las enfermedades terminales? Porque está el pecado de Sodoma. Yo no sé si usted escuchó de Sodoma y Gomorra, una ciudad que Dios tuvo que destruir con fuego, porque era tanto el desenfreno que había en ese lugar, que hubo que destruir con fuego ese lugar. Ni uno solo se salvó de ese lugar, porque estaba contaminado por el pecado. Entonces vemos el pecado de Sodoma, vemos cómo la gente se inclina cada vez más a esas cosas, y la iglesia tiene que estar resistiendo para poder mantenerse una iglesia pura, sin arrugas y sin mancha. Vemos que consiste, el pecado de Sodoma y Gomorra consiste en relaciones homosexuales. Este pecado mata sin misericordia a gente inocente. Este pecado mata sin misericordia a gente inocente. Pecar es errar al blanco. Mientras no busquemos la forma correcta de acercarnos a Dios, y seguiremos errando al blanco y andaremos mal. Repito, mientras no busquemos la forma correcta de acercarnos a Dios, seguiremos errando al blanco y andaremos mal. Jesús es el único camino al Padre. Y el pecado entró al mundo por Adán, por tanto toda la descendencia fue considerada en pecado. Vemos cómo eso contaminó todo, y ahora tenemos un trabajo: mostrar que se puede vivir en un mundo que se hunde en el pecado, se puede vivir diferente. Ese es el trabajo de la iglesia. Esa es nuestra tarea. Y mientras hacemos esa tarea, mientras nos esforzamos por obedecer a Dios, Dios promete su respaldo y su gracia sobre nosotros. ¿Me va entendiendo? Entonces Dios no le promete el respaldo y la gracia a cualquiera que diga ser iglesia y viva como se le place. Dios no tiene que tener ningún compromiso con cualquiera que se diga ser pastor y quiera vivir su vida locamente. O lo hace a la manera de Dios o no lo vas a poder hacer. ¿Está conmigo, sí o no? Dale un aplauso a Jesús entonces.
Santiago capítulo 4 versículo 17. Fíjese, mire lo que es esto. Aquí empezamos a profundizar. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Dios te manda a perdonar. Tú ya sabes que tienes que perdonar, pero no lo haces, es pecado. Dios te manda a ayudar, a ser una persona con compasión. Dios te manda, tú sabes que Dios te manda a ser compasivo, pero no eres compasivo, pecado. Entonces empezamos a deslizarnos y no nos damos cuenta. Y aquí le está hablando a gente ya entendida en el tema. Muchos dicen: yo no hago mal a nadie, yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo. Pero la Biblia dice que todos pecamos. Diga conmigo: todos pecamos. Entonces, eso lo primero que debemos aprender es a reconocer nuestra condición. Todos pecamos. ¿Sabe cómo antiguamente se lidiaba con el pecado? O mejor dicho, cómo se hacía con el pecado, cómo se lidiaba, porque en realidad no se resolvía. Antiguamente, el pueblo de Israel traía para sacrificar un macho cabrío, para que Dios perdonara los pecados de todo un año. Con esto se lograba la expiación de los pecados. Entonces traían un macho cabrío, lo presentaban al sacerdote de turno. El que estaba ahí era el que presentaba el holocausto, y si era aceptado, ese pueblo celebraba porque tenía un año un año bueno. Ahora, si no era aceptado, no salía el sacerdote de ahí adentro, porque hasta el sacerdote mismo quedaba ahí adentro, y ese pueblo sabía que ese año iba a estar difícil. Así se lidiaba antes, y esto se llamaba expiación. Diga conmigo: expiación. Expiación de pecado. Se necesitaba de alguien, un intermediario, en este caso un sacerdote, que presentara por nosotros el sacrificio, y que si ese sacerdote salía, nosotros teníamos expiación. ¿Qué es la palabra expiación? Acá quiero llevarlo. La palabra expiación significa, si usted anota, por favor anote, porque esto es importante. Expiación significa tapar. Expiación significa cubrir los pecados. ¿Sabe que hay creyentes que todavía viven atados al Antiguo Testamento? Yo no sé si porque no se les reveló o porque siguen queriendo hacer las cosas mal. Pero hay gente que ha pecado y ¿sabe qué hace? Hace como el que levanta la alfombra y tira la tierra bajo la alfombra. Y vuelve a tirar la alfombra encima, creyendo que ya está solucionado el problema. Y hay dos problemas con eso. Número uno, tu problema con Dios todavía está ahí. El pecado separa, divide y mata. Y número dos, el diablo es un especialista en levantar alfombras y humillar cristianos. Por eso debemos aprender de una vez por todas que estamos bajo un nuevo pacto. Diga conmigo: bajo un nuevo pacto. Diga conmigo: un mejor pacto. Y diga conmigo: con mejores promesas. ¿Cuál es ese pacto? Jesucristo. ¿Qué hizo Dios para perdonar a los pecados? Envió a su Hijo Jesús. Pero Jesús, ¿qué vino a hacer? Hacer remisión, no expiación. Fíjese la diferencia de palabra. Expiación significa tapar. Remisión significa remover de raíz. Dale un aplauso a Jesús. En otras palabras, Jesucristo no vino a tratar con las ramas. Jesucristo no vino a podar el árbol. Jesucristo vino a arrancar de raíz lo que nos llevaba a la muerte, a la destrucción, a la amargura, a la pobreza, a la enfermedad. Cristo vino y nos hizo libre cuando Él vino aquí. ¿Por qué? Porque Él vino a arrancar el pecado de raíz. Es decir, el Señor no encubre el pecado, sino que su muerte arranca de raíz el pecado y nos hizo libres.
Dale un aplauso a Jesús. Su muerte nos hizo libres. Arrancó de raíz el pecado. Y hay gente que dice, listo, entonces ya tengo resuelto mi problema, ya no tengo pecado, fue arrancado totalmente, Cristo me hizo libre, y piensa que ya está con todo eso. Eso es una bendición, obviamente, pero te tienes que mantener en santidad. Ahora te voy a mostrar. Entonces, Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese lo que pasó en la cruz. Esto es lo que sucedió en la cruz. Este es el intercambio divino que sucedió en la cruz. Él se hizo cargo de lo que a nosotros nos correspondía hacernos cargo. Él pagó la deuda que nosotros deberíamos haber pagado. Entonces, ¿cómo no honrar a Dios? ¿Cómo no cuidar la presencia de Dios? ¿Cómo no escapar de las cosas que a Dios no le agrada? ¿Cómo no salir corriendo de las cosas que sabemos que es pecado y a Dios le ofende? Debemos aprender a honrar este sacrificio. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Diga conmigo, Dios cargó, Jesús cargó mi pecado sobre él. Entonces Jesús cargó nuestro pecado. Antiguamente tenían que llevar un sacrificio una vez por año, pero ahora este sacrificio es eterno, para siempre, una vez y para siempre. Jesucristo ya derramó su sangre, Jesucristo ya abrió el velo, Jesucristo ya trajo la bendición eterna para ti y para mí. Solo tenemos que guardarla, cuidarla, mantenernos en santidad. Ya no tenemos que preocuparnos por si el sacrificio es aceptado o no, porque fue aceptado, porque era su hijo, era puro, no tuvo pecado, caminó esta vida, fue tentado, pero no accedió a la tentación. Él fue totalmente libre de toda mancha, se entregó en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Él es merecedor de toda la gloria y toda la honra. ¿Está conmigo? Necesitamos estar entendiendo que debemos estar guardando esa relación con Dios. Debemos ser celosos de eso. Y sobre todas las cosas debemos derribar el argumento que se estableció en el pueblo de Dios, que es que la gracia dura para siempre. La gracia es un favor inmerecido. Pero te leí recién el pasaje donde dice el Espíritu de la gracia. Si el Espíritu Santo puede ser contristado, ¿por qué no puede ser contristado el Espíritu de la gracia? Y de repente donde había gracia ya dejará de haber. ¿Sabe qué? La Biblia menciona también, dice, observemos bien, no sea que naciendo una raíz de amargura dejemos de alcanzar la gracia. Así que la gracia se puede perder. Cuidado con esto, porque la gracia también se puede perder. El estar deliberadamente haciendo las cosas mal, el creer que Dios siempre tiene que estar disponible para nosotros, nos puede hacer perder la gracia. Debemos ser más responsables con lo que Dios nos ha dado. ¿Está conmigo, sí o no? Aleluya. ¿Saben que hay gente que ha tenido la fuerza de voluntad para resolver algunas cosas temporalmente? Yo digo temporalmente porque nadie puede hacer las cosas o resolver las cosas eternamente a menos que sea con la ayuda del Señor. Y te voy a decir la razón de eso. Hay gente, yo me he cruzado con gente que me dice, yo no necesito de Dios. El evangelismo es para gente débil de mente, es para gente que no tiene fortaleza mental. Y yo le digo, qué equivocado que estás. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Así que el reino de los cielos es para realmente gente valiente. Quizás alguna religión sea para lo que esa persona dice, pero el reino de los cielos es solamente para valientes. ¿Cuántos dicen amén? Gente que se para firme,
gente que cuida su postura, gente que se mantiene guardada, gente que está dispuesta a menospreciar algunas cosas para agradar al que lo llamó. ¿Está conmigo, sí o no? Pero hay gente que cree así. ¿Por qué? Porque ha resuelto algunas cosas en su propia fuerza. Como hay gente que de repente, no sé, en algún momento cayó bajo las drogas y por ahí dejó de drogarse por un tiempo. Por ahí dejó de tomar por un tiempo, por ahí dejó de fumar por un tiempo. Y ese se creyó autosuficiente y dijo, muchos van a la iglesia para dejar de fumar, yo no necesito ir a la iglesia para dejar de fumar. Lo pude hacer solo, sin Dios. Pero es un error grave. Porque es cierto que uno puede cambiar por un debido lapso de tiempo. Pero el único cambio eterno viene cuando nosotros somos transformados por Dios. Uno por un lapso de tiempo puede cambiar, pero ¿qué pasa? Es por un tiempo, porque la gente intenta cambiar su conducta sin cambiar su naturaleza. Hay un montón de gente queriendo cambiar su conducta sin cambiar su naturaleza. Por eso la Biblia dice que el trato de Dios con nosotros empieza primero por nosotros, primero por nuestro interior. ¿Quieres ver las promesas de Dios en tu vida cumplidas? ¿Quieres ver las cosas de Dios en tu vida cumplidas? Bueno, primero, mira para adentro. Examínate. Límpiate. Pídele a Dios ayuda. Pídele que saque la naturaleza caída y que ponga la naturaleza de su Hijo. Que venga su espíritu y que te llene por completo. Porque no vas a poder cambiar en tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque estarías trabajando con algunas cosas, pero no con tu naturaleza. Cuando tu naturaleza es cambiada, todo tu ser es cambiado. Por eso Dios usa el Espíritu Santo para transformar al ser humano, al hombre, a la mujer, para gloria suya. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús. La gente trata de cambiar su naturaleza o su conducta sin cambiar su naturaleza. El único que cambia la naturaleza del hombre es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es lo único que cambia la naturaleza del hombre. No existe otra cosa que pueda cambiar la naturaleza del hombre. Y necesitamos estar conectados con Dios continuamente. La Biblia nos menciona que si nosotros nos desconectamos de esa presencia, nos debilitamos y hasta podemos caer, y nuestra condición puede ser 7 veces peor que la que fue al principio. Ahora, si estamos conectados a Dios, vamos a ir creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vale la pena pelear en la postura. Ponte firme en donde Dios te dijo. Sigue haciendo lo que Dios te dice que hagas. Sigue buscando la presencia de Dios, porque ese es el único camino. No hay alternativo. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces necesitamos entender esto. La naturaleza del hombre, pero lo único que cambia la naturaleza del hombre es el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dije que la paga del pecado era muerte. Y el único que puede quitar el pecado de nosotros es Jesús. No se hace de otra forma. No hay otra forma. No existen métodos. Una religión no te salva. La religión, las condiciones, las cosas. Las religiones han estudiado condiciones de todo tipo y le han acondicionado a la gente. Hace esto, hace aquello, vestite así, vestite allá, cortate el pelo, no te lo corte, no te tiñas, sí teñite, ponete pollera, no te pongas, ponete pantalón, no te coso. No se trata de afuera, se trata de que si cambia tu naturaleza, todo tu ser cambia para siempre. Tu vida, tu familia, tu negocio, tu ministerio, todo cambia para siempre. Pero es tu naturaleza la que tiene que cambiar. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces nuestra naturaleza. Por eso cuando Jesucristo habló a sus discípulos, le dice: si quieren venir en pos de mí, tomen su cruz, niéguense a sí mismos y síganme. Me imagino a los discípulos mirando: ¿y para qué queremos la cruz? Si Cristo fue ahí. Porque nuestra naturaleza tiene que morir todos los días y es continuo. Mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta carnaza,
mientras estemos con la carnecita esta, tenemos que morir todos los días para que la gloria de Dios pueda nacer en nosotros. Morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a la forma de nosotros querer hacer las cosas, a los diseños nuestros mismos. La Biblia dice: examina el corazón, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. A veces parece lindo el diseño que hacemos, pero ¿para qué vamos a andar inventando si ya lo tenemos todo? Hey, comienzo y fin, principio y final, todo está escrito, todo está profetizado, todo está plasmado, todo está hecho. Ya está hecho. No quieras inventar algo que no está hecho. Solamente obedece. Mire lo que Dios le dijo a Josué. Solamente presta atención a oír los mandamientos que Moisés, mi siervo, te dio. Los mandamientos de Moisés están acá. Presta atención para no irte ni a la derecha, no desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dale un aplauso a Jesús. ¿Por qué hay tanto cristiano? ¿Por qué hay tanto cristiano complicándola tanto? La Biblia dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Así que necesitamos aprender, necesitamos recibir. Yo lo bendigo en esta tarde. Muchos de ustedes han estado en el seminario y hoy los veo acá. Me alegra el corazón ver su deseo de crecer. Porque ¿sabe qué? Usted va a ir de bendición en bendición, de gloria en gloria. Porque usted no está invirtiendo el tiempo en cualquier cosa. Usted está buscando el reino de los cielos. Y el que pone el reino de los cielos primero, ponga el reino de los cielos y su justicia, y todo te será añadido. Dios te bendiga. Por último, y ya cierro. ¿Me regala 2 minutos? ¿Qué hacemos para que Dios nos perdone nuestros pecados? ¿Qué hacemos? Todos pecamos. ¿Qué hacemos para que Dios nos perdone nuestros pecados? Número 1, arrepentirnos. Número 2, reconocer nuestra condición. Debemos aprender a reconocer nuestra condición delante de Dios. Debemos aprender a ser humildes delante de Él. Someteos pues a la poderosa mano de Dios. Resistir al diablo y Él huirá. Arrepentirnos, reconocer nuestra condición, que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios. Cambiar nuestra manera de pensar, pero también nuestra manera de actuar. Yo no sé si usted conoció a alguno que dice: che, me arrepiento, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Pero no muestra frutos de arrepentimiento. ¿Sabe que el arrepentimiento tiene que mostrar frutos? Si de repente a usted le pasa, o usted mismo tiene que presentar fruto delante de Dios. Si yo estoy arrepentido por algo que hice, voy a cambiar todo el escenario para no volver a cometer ese error. No sé, si fui tentado en algún área, voy a cortar todo lo que me conecta con esa tentación para no. Eso es un acto de fruto, de arrepentimiento. Porque si yo sigo conectado a todo lo que en algún momento me hizo caer, lo que más probable que tenga en vez de arrepentimiento sea una carga de conciencia por el error cometido, porque me pescaron justo. Si no me habrían pescado, no estaría ningún cargo de conciencia, seguiría siendo la mía. Entonces el arrepentimiento se tiene que ver en frutos, en actitudes. Nosotros tenemos que aprender a hacer esto con Dios, pero también tenemos que aprender a hacer esto con nuestros pares, con nuestros hermanos. Porque la Biblia nos manda a perdonar 70 veces 7. Así que sabemos que perdonar no es una opción, es un mandamiento. ¿Está conmigo, sí o no? Pero eso no quiere decir que tú olvides la ofensa y vuelvas a dejar la guardia baja en el área que fuiste afectado. Porque a la larga te vas a acobardar y vas a dejar de perdonar y tu corazón se va a enfermar y vas a estar peor que antes. ¿Qué quiero decirte con esto? Te lo explico mejor. De repente una persona te roba,
se arrepiente, viene, te pide perdón, tú le tienes que aceptar el perdón, le tienes que dar el perdón. Pero no le va a dejar la billetera a mano. Porque Dios nos manda a ser manso, pero no menso. ¿Me va entendiendo, sí o no? Estas cosas son importantes, iglesia. Abrazala en tu corazón. Porque hay gente que por no saber manejar estos casos terminó afectada. Entonces, te perdono. El único que perdona y olvida, dijo hoy el hermano Julio, es el Señor. El único que tiene la capacidad de perdonar y olvidar. Nosotros te podemos perdonar del corazón, pero la memoria sigue ahí. Y Dios lo hace a propósito, porque quiere sacar la amargura de tu corazón, pero quiere que te guardes de caer en lo mismo. ¿Me va entendiendo, sí o no? Ahora, si de repente una persona te robó, le perdonaste, y después esa persona muestra fruto de arrepentimiento, no sé, trata de buscar la forma de siempre estar dando confianza y esto y lo otro, se está esforzando por dar frutos de arrepentimiento. Esa persona se le puede dar una nueva oportunidad porque ya está mostrando fruto. Pero cuando esté mostrando fruto, antes no. ¿Está conmigo, sí o no? Gente que pasó por un abuso. Hay gente que ha pasado por un abuso. Y usted dice, pastor, ¿qué tengo que hacer con el abusador? Perdonar, hijo. Pero duele, sí, ya sé, pero no te queda otra opción en el reino. Hay que perdonar. Ahora, te perdono, pero no te voy a entregar a mis hijos. ¿Está conmigo, sí o no? Te perdono, ya estás perdonado. Ya te liberé, ya de eso yo estoy libre, tú estás libre. Pero si la persona era un abusador, no te voy a confiar a mis hijos. Porque ¿sabe qué pasa? Si no se arrepintió, lo va a volver a hacer. Porque tuvo cargo de conciencia, no se arrepintió. ¿Está conmigo, sí o no? El joven, el niño te mintió, el adolescente te mintió, me escondió, me hizo una mentira. Papá, ¿me perdona? Mamá, ¿me perdona? Sí, te perdono, pero ahora quiero frutos de arrepentimiento. Dale un aplauso a Jesús. Cuando uno está arrepentido, tiene que cambiar su forma de pensar, su forma de actuar. Obviamente, confiar 100% en Cristo solamente. Segundo paso, confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Y tercer y último es recibir en nuestro corazón para que Dios pueda vivir en nosotros. Nosotros necesitamos la vida de Dios. Sin la vida de Dios estamos complicados. Yo no sé cómo sea su oración, pero mi oración, más allá de que tengo 9 años ya, más de 9 años pastoreando, le doy gracias al Señor por todo lo que hemos visto, milagros hermosos, cosas lindas. Fueron 9 años hermosos. No puedo quejarme de nada de lo que me ha sucedido. Hubo situaciones donde he aprendido, donde he tenido que lidiar con líderes, he aprendido con hijos espirituales que he amado, que he cuidado y que de repente... pero fueron situaciones que me hicieron crecer. Y nada de las cosas... la Biblia dice que tengo que tomar lo bueno y desechar lo malo. Y fui caminando así y la verdad que no puedo quejarme de nada en lo que me sucedió en todo este tiempo. Yo no sé cómo sea tu oración, pero mi oración hasta el día de hoy, y seguirá siendo así, y le pido a Dios que siga siendo así. Antes de cualquier cosa, digo, Señor, perdóname. Terminé una noche de milagros tremendos, esto, aquello, lo otro. No voy al Señor, ay Señor, cuántos milagros, esto, aquello. Se ve que andaba bien nuestra relación, Señor, perdóname. Si miré, si pensé, si hice algo que ofendió tu presencia. No quiero ni pensar en ofender tu presencia. Quiero que estés conmigo todo el tiempo. Mañana, tarde, noche. No importa cuánta gloria, cuántas cosas ha pasado. Señor, perdón si hice algo. Si pensé, si vino algo a mi mente. ¿Y sabe qué? Cuando termino la oración, yo salgo de ahí. Salgo de ahí sintiéndome justificado. Vio que está la oración de ese que ora criticando al otro. Y está el otro y dice, Señor, perdóname porque soy un pecador. Porque parece que no tengo remedio. Y Dios dice, a este lo justifico, a aquel no, por orgulloso. Dale un aplauso a Jesús y le va a dar. El Señor te bendiga.
Cuida la unción, guarda la unción. Aléjate del pecado, aléjate de las cosas que a Dios no le agrada. Vive una vida, se puede. Con Dios sí se puede. Con el Espíritu Santo sí se puede. Les enseñé el otro día a estar rebosando. Les enseñé a estar sumergido. Si no te da para estar sumergido todavía, por lo menos trata de estar rebosando. No dejes ningún hueco ahí. Y vas a ver que vas a vivir. Es decir, inevitablemente el que está lleno de Dios no puede pecar, porque es la vida de Dios en ti. ¿Se entiende? El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué lindo que podamos decir eso. ¿Está conmigo, sí o no? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. ¿Dónde está? Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Jesús. Cuidemos la salvación. No creamos que la gracia es para siempre. Vivamos como si fuera, yo digo siempre, yo vivo cada día como si fuera el último. Hace unos años descubrí el tratar de vivir el día como si fuera el último y trabajar como si fuera el último día, como si el Señor viniera ese día, pero trabajar como si faltaran 1000 años para que el Señor viniera. Trabajamos fuerte como si faltara mucho, pero nos cuidamos como si ese día fuera el día que Dios viniera a arrebatar su iglesia. Eso yo creo que es la mejor forma de cuidarse. Cuidarse como: Señor, ¿qué pasaría si vienes hoy? ¿Qué pasaría si vienes en esta tarde? A veces un enojo, una tontera nos pone en una situación de riesgo, nos pone en una situación difícil. Y la gente pasa semanas enojada o mal, y quizás ni siquiera necesita una semana. Con un tiempo nomás que esté enojado, ya tu corazón se carga, pasan cosas horribles ahí. Así que vive tu día como que el Señor viniera hoy, y trabaja como que faltaran 1000 años para que vengan, y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Está ahí? Levanta tu mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde te damos a ti la gloria. Papá, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que hemos visto en este tiempo, por todo lo que has hecho a favor de tu reino, del ministerio, de lo que hemos visto, la gracia. Pero Señor, enséñanos a cuidar la gracia. Enséñanos a ser celoso de la presencia, en el nombre de Jesús. Perdónanos si miramos, si juzgamos, si dijimos. Perdónanos. No nos llamaste para eso. No nos rescataste para que hoy seamos jueces de nada. Nos rescataste para extender el reino de Dios. Señor Jesús, bendecimos tu nombre. Damos gracias por la salvación de nuestra alma y gracias por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Yeshua.